Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, hoy vamos a hacer unos ejercicios detallados y vamos a hacer el montaje, ¿vale? Entonces, me sugirieron pues algunas figuras. Yo les había dicho a ustedes pues que si tenían algo especial, me dijeran y por lo mismo vamos a mirar la hechura de algunas flores, ¿cierto? Y de un pajarito y el montaje del cuadro por ahora. Ya pues después les voy a seguir mostrando eh, el tallado y cómo vamos a hacer el tema de los moldes. Pero hay algunas personas que están pues ya listas para montar, entonces pues adelantamos ese tema. Bueno, yo lo voy a hacer en este cupo que tengo acá de 4 centímetros, ¿cierto? De 4 no creo que esté de 3, ya ni me acuerdo. A lo medimos a ver. Ah, sí, 4. Ya ni me acordaba. Bueno, porque ya lo tengo acá, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden hacer en 2 centímetros, en 3 centímetros, depende de qué tanto volumen quieran hacia afuera la pieza, ¿cierto? Si lo quieren con bastante volumen, que se vea bien resaltado, entonces lo hacemos en un icopor gruesito, ¿cierto? Entonces, como yo aquí tengo pues pedazos de lo que me ha quedado lo otro, entonces lo voy a utilizar acá. Aquí tengo pues una jarra que había puesto. No importa, ahí cada uno pues va mirando por dónde va la línea. Entonces aquí la cuestión es, dibujamos, ¿cierto? Pero esto lo pueden hacer igual, o sea, ustedes ya tienen las imágenes, ¿cierto? Bueno, creo que solo están en un grupo, que una de las alumnas lo envío al otro grupo para que todos queden con las imágenes si quieren hacer el pajarito, o vuelvo y lo envío a los dos grupos, ¿cierto? Lo mismo, lo pueden imprimir y lo pueden pasar con papel carbón, con papel onix, fácil, o lo pueden dibujar. Igual no es tan complicado pues hacer el dibujito, ¿cierto? Entonces, mire, aquí tenemos la cabecita. Lo hacemos así bien gordito. ¿Cierto? Hacemos solo la silueta del cuerpo, ¿cierto? Ya lo que son las paticas y eso ya se las hacemos de otra manera. Las podemos hacer con porcelanicrón o podemos poner en un frasquito de boquilla, ¿cierto? Podemos poner en estos frasquitos que son de agua oxigenada, ¿cierto? Podemos poner un poquito de la mezcla con la que hemos texturizado y ahí le dibujamos las paticas, ¿cierto? Porque pues las paticas son tan delgaditas que no vale la pena tallarlo en el icopor. ¿Listo? Ahí el pajarito pues tiene otras formas, pero esas se las vamos dando ya con el tallar. Voy a hacer la cola un poquito más larguita para que se vea como más bonito. ¿Listo? Allá ustedes le van dando sus retoques y lo mismo, lo vamos a siluetear, le vamos a hacer el corte por el borde y lo empezamos a tallar. Aquí como tenemos pues algunas formas muy delgadas, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado. En este caso pues utilicé aquí un bisturí pequeño, ustedes pues utilizan el bisturí que tengan, ¿cierto? Y vamos a siluetear y vamos a sacar. Ya cuando tengamos más o menos la forma, entonces ahí sí lo vamos a emparejar. Recuerden que esto les tiene que quedar parejito, ¿cierto? Ni para abajo, ni para arriba, ni para adentro, ni para afuera, porque nos quede parejito, ¿cierto? Para que nos dé una bonita forma. Aquí solo es cortar el contorno.
Las partes que son más delicadas las hacemos con mucho cuidado. Lo que yo siempre les digo a ustedes, no se aceleren, hagan las cosas con calma, disfruten el trabajo, no nos están correteando, pues, o sea, nosotros estamos como apenas de tiempo, pero pues igual hay que disfrutar el trabajo, no hay que acelerarnos, porque ya después de que nos aceleremos y hagamos las cosas, decimos, lo hubiera podido haber hecho mejor. Igual pues todo es un proceso, ¿no? A medida que vamos haciendo, pues vamos adquiriendo más conocimiento, más experiencia y vamos mejorando la técnica, ¿cierto? Entonces, disfruten el trabajo, no se aceleren, porque igual pues las cosas es mejor aprenderlas a hacer bien y de allá después ya cuando las tengamos bien cogida la idea, ya ahí sí ya nos ponemos a producir, porque créanme que estos son trabajos muy bonitos y que los pueden sacar a la venta, los pueden ofrecer a su familia. Bueno, ahí ya tenemos todo el contorno del pajarito. Bueno, yo les estoy haciendo este modelo de pájaro, pero pues ustedes toman este de referencia para que hagan pues otro, ¿cierto? Entonces, tenemos que este pajarito tiene aquí como una bajadita, ¿cierto? Donde va el ojito, ¿cierto? Le vamos a hacer acá el giro de la cabeza y las plumitas, ¿cierto? Para esto pues también vamos a necesitar de pronto el cautil o bueno, lo que ustedes tengan. Si no tienen cautil, entonces una puntillita caliente o tallarlo con el mismo bisturí, ¿cierto? Entonces, ya les digo, esto es el grosor que ustedes necesiten en su cuadro. Entonces, vamos a marcar acá la parte del pico, vamos a ir bajando, ¿cierto? Acá la forma de la cabeza, a cortar un poquito la cuchilla esta, la forma de la cabeza, corté mucho, vamos a ver, ¿cierto? Y la forma del ala, bajémosla por ahí 1 centímetro, ¿vale? El ala y la cabeza van en primer plano, ¿cierto? Pero lo que es el ojito va un poco más abajo. Aquí ya tenemos cortada la forma de la cabeza, la forma del ala. Entonces aquí vamos a hacerlo otra vez, a ir bajando, ¿vale? Ahí vamos bajando. Acá bajamos un poquito. Que ustedes ya saben, los cortes que hagamos no son exactamente los que van a quedar, ¿cierto? Porque podemos necesitar más altura para algunas partes. Entonces tienen que tener pues como en cuenta eso, ¿cierto? En este caso pues yo tengo acá mi copor que es bastante grueso, entonces pues tengo harto de dónde sacarle. Si tienen el licopor muy delgado, tengan en cuenta todos esos factores, que no se nos vaya de pronto a romper, ¿no? Y el tema de lo delgado pues es lo de menos, porque pues ahí como lo vamos a forrar, lo vamos a pegar primero que todo en una tabla, ¿cierto? Que es en el cuadro que ya tenemos listo para hacer los montajes. Y vamos también a ponerle el texturizador encima de la masilla. Entonces eso también le va a dar un poquito de grosura a nuestro personaje. Ahí nos va quedando. Entonces aquí lo que vamos es, vamos redondeando,
Este grosor de este pájaro me da para hacerlo en 3D, ¿cierto? O sea, yo puedo tallarlo todo, lo puedo tallar todo, dejarle el pico solo en la mitad, ¿cierto? Y utilizarlo en 3D. Si lo van, es para ponerlo en un cuadro, pues lo pueden hacer en un icopor más delgado, de 2 centímetros, 3 centímetros. No les recomiendo de 1 centímetro porque es demasiado delgado y el que venden es demasiado, se les puede dañar muy fácil. ¿Listo? Entonces aquí, como les digo, este lo puedo hacer en 3D. Lo voy a hacer en 3D. Ven. Primero vamos a hacer esto en 2D para que ustedes vean cómo lo podemos ir trabajando. Miren ahí. Trabajando acá la cabecita. El pico siempre tiene que quedar a la mitad, ¿no? No vayan a bajarlo demasiado ni a dejarlo muy arriba, porque siempre se nos tiene que ver, pues, lo que va en primer plano tiene que ir de protagonista arriba. Aquí el ojito, en este caso de este pajarito, ¿no? Porque no todos tienen pues la misma forma. En el caso de este pajarito, si nos damos cuenta, la línea da como a la parte de la línea del ojo, da como a la parte de arriba del pico. O sea, y también esa es otra cosa que yo siempre les recalco. Siempre, siempre, siempre entrenen el ojo. O sea, ustedes tienen el ojo entrenado y ya tienen la mitad del trabajo hecho. ¿Listo? Ahí. ¿Qué podemos hacer con el ojito? Bueno, lo podemos tallar, ¿cierto? Lo podemos tallar o simplemente hacemos el hueco, ¿cierto? Hacemos todo el hueco y lo que hacemos es con una bolita de icopor, se la ponemos ahí o con una bolita de porcelanicrón, con cualquier cosa, para que pues nos quede bien redondito, ¿cierto? Esa sería pues una muy buena opción. Bueno, porque tenemos varias opciones, ¿cierto? Bueno, ustedes hacen esto, ¿cierto? Esta parte la pueden lijar antes de, ¿cierto? Antes de tallar el ojo, antes de colocar el ojo, antes de hacer lo que vayan a hacer, lo pueden lijar porque como esta parte de acá nos queda tan delicada, es mejor de una vez echarle un poquito de lija en esta parte para que no se nos vaya de pronto a dañar la otra. ¿Cierto? Como redondearle, no redondearle, sino matarle filos a esta parte, ¿cierto? A lo que es. Una vez podemos aprovechar y dejamos el resto de la cabecita, ¿cierto? Y con el palillito, con un pitillito puede ser. Mire, yo tengo este palillito acá que es de revolver tintos, o con un pitillo. O sea, depende del grosor que ustedes tengan de su pajarito. También tenemos este, que es de los mismos tubitos esos de las bombas, cuando venden las bombas, que lo dan en uno, o vienen con unos jugos. Esto también dan estos popoticos, o estos, que son los desechables, ¿cierto? Pues se supone todos son desechables, pero pues todo es recuperable con los talleres míos. Entonces ustedes miran, dependiendo del tamaño del pajarito, entonces lo pueden hacer acá. A ver, para mi tamaño de pajarito yo creo que con este popotico. Entonces miren ustedes, ahí tienen la seña del ojito, ¿cierto? Y lo marcan. Si ven, miren, ahí ya queda el ojito marcadito, ¿cierto? Ya cuando vayan a poner la textura, pues tienen cuidado. Si no, lo que les digo, lo quitan, retiran todo y, mire, yo siempre tengo de todo en mi casa. A mí me gusta tener de todo. Y venden estos paqueticos, esto es muy barato, vale como 1.500 pesos, 2.000 pesos. Y, por ejemplo, lo destapamos acá por un ladito, porque es que estas bolitas son bastante volátiles. Entonces, mire, esta que está acá.
Esta, ahí, a ver si se deja sacar. Entonces esta bolita, si le quitamos todo eso, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, en el lugar, quitamos ahí, a ver, lo voy a quitar para que ustedes lo vean, ¿cierto? Este ya lo marqué con el popotico y mírenlo como que, ¿cierto? Ahí se ve bien, creo. Y sería quitarle con el bisturí, ¿cierto? Pues para asegurarnos de que nos va a quedar bien redondito el ojo, le hacemos una buena cavidad, ¿cierto? Y le metemos su ojito. Sí, mira, ahí está la... Ahí. Salió a volar la bolita. Estas bolitas son muy esquivas. Bueno, acá hay otra. Tenemos el huequito, ¿cierto? Y ahí ponemos la bolita. Y ahí, ya. Le podemos poner un poquitico de pegante y ya ahí nos queda más bonito el ojito, ¿sí? Listo, entonces así sería más o menos, ¿cierto? Para hacerlo en 2D. Ya el grosor de acá ya va a elección de ustedes, ¿cierto? Este, como les digo, me da para hacerlo en 3D. O sea, no es sino hacer esto mismo, hacerlo por acá y ya tengo mi pajarito, ¿cierto? Ya el tema del tallado, ahí ya necesitaríamos pues algo caliente como el cautil o de pronto algunas de las puntas del pirógrafo, ¿cierto? Con mucho cuidado. Eso sí, cuando ustedes lo utilicen, lo limpian bien con una esponjita de brillo, ¿cierto? Así como les había dicho la vez pasada, para ir limpiando puntas, lo limpian bien con una esponjita de brillo para que no se vaya como pegando toda esa sustancia de licopor al metal de los quemadores, ¿listo? De las puntas del pirograbador, ¿listo? Entonces, esto lo que tenemos que hacer es lijarlo, ¿cierto? Lijarlo. Tienen que tener en cuenta todas estas alturas, ¿no? Ya si ustedes lo quieren que las alas se vean un poquito más gruesitas, entonces pues con la lija lo pueden ir. También, mire, acá hay otra opción, no la recordaba, porque también con la lija se pueden hacer tallados, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos, si es para un cuadro, este iría así, no hay necesidad de más. Sí, se va a ver esta parte, entonces tenemos que hacer esto, bajar, ¿cierto? Bajar, esta parte si no se las había dicho. Bajar acá, marcar el ala y marcar la parte de atrás de nuestro pajarito. Si es en 2D, entonces solo sería la parte. Si es en 3D, entonces acá marcarían la otra ala, la cabeza, igual, el pico, ¿cierto? Lo bajamos. Ya les había dicho que este icopor que yo tengo acá es reciclado, entonces por eso lo tengo acá. Bueno, acá lo voy a hacer así, pero pues si ustedes ven que es necesario, pues lo marcan por donde, ¿cierto? Vuelven y lo dibujan por este lado y tratan que les quede como que igual. ¿Listo? ¿Okay? Voy a quitar esa pintura porque la pintura endurece que el icopor. Acá vamos a marcar esto. Tengan mucho cuidado con el bisturí, ¿no? Si no tienen mucha destreza, tengan mucho cuidado, cojan punta pequeña, y por más destreza que tenga uno, no siempre corre el riesgo de cortarse. Entonces tengan mucho cuidado, o con unos guantecitos de
Aunque es incómodo trabajar con guantes, a mí no me gusta trabajar con guantes, pero pues si se les facilita de pronto, pueden trabajar con esos guantes que son gruesitos, con los que se utilizan para lavar la loza, la ropa. Entonces, con eso. Yo la verdad, soy sincera, a mí no me gustan los guantes. Entonces aquí vamos a ir marcando el lomo del pajarito. Ya tenemos su ala. ¿Cierto? Cabecita. Entonces pues, lo vamos a hacer en 3D. Esta es la forma de hacerlo. ¿Listo? Bueno, pero por ahora lo que nos atañe es esta forma, ¿cierto? Entonces, si ya ven que en el cuadro se nos va a quedar viendo una parte, ¿cierto? Entonces, esta parte, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es lijar muy bien, ¿cierto? Lijar. Y si no tenemos el cautil, no lo queremos utilizar, no vamos a utilizar el pirograbador, entonces lo que hacemos es, con este filo de la lija, vamos a ir marcando, ¿cierto? El pajarito tiene esta forma acá en las alas, ¿cierto? Y tiene sus plumitas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el filo de la lija, lo marcamos, ¿cierto? Que es mucho más rápido con el cautil, sí. Que corremos más riesgo de dañarlo con el cautil, también. Entonces, esta sería otra forma de hacerlo sin correr ningún riesgo, ¿cierto? Solo es que nos vamos a demorar un poquito más, pero pues, igual, como les digo, sí hay que presentar una muestra, pero pues todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Esta parte de acá va más bajita. Esta parte de acá va un poco más bajita. Y acá terminamos de tallar. Listo, mire. Ahí nos quedaría el tallado, ¿vale? Lo podemos hacer con el cautil, lo podemos hacer con el pirograbador, lo podemos hacer con esto, sacarle las cositas, después lijarlo, o de una vez lijarlo y ya dejarlo. Vea, inclusive con esto le pueden ir de una vez marcando acá como unas lineecitas de las plumitas, porque ustedes saben que los pajaritos pues tienen en esta parte tienen unas plumas más amplias, que es lo que les ayuda a volar, pero el cuerpo todo está revestido de unas plumitas más suaves. Entonces también pueden hacer pues eso, o esto también lo pueden hacer ya con el tema de la pasta texturizadora, ¿cierto? Entonces aquí en la cola lo mismo. Entonces, ustedes van mirando. Esta es otra forma también de tallar. Y ya, ustedes ya miran cuántas partes quieren talladas y ahí las van. Tienen que tener mucho cuidado que no vayan a romper. Tienen siempre que poner sus dedos debajo e ir haciendo su tallado. Entonces pues este sería así más o menos el tema de los pajaritos. Ya pues en el montaje ya les indico cómo hacemos el montaje de este pajarito. Bueno, aquí yo tengo una tablita donde puedo hacer el montaje.
¿cierto? Pueden hacer 1 o 3 pájaros, colocarlos ahí y ya pues, bueno, eso ya va a gusto, también depende del tamaño de la tabla y depende del diseño que ustedes lo quieran colocar. El pajarito también se puede colocar sobre un libro, bueno, hay muchas formas de colocarlos sobre flores, sobre ramas. Bueno, ya para el tema de la rama, por ejemplo, podemos tener porcelanicrón de cualquier color del que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un dibujo, ¿cierto? Digamos que acá va una rama, ¿cierto? Tomemos el modelo que tenemos en el dibujo ese, en el modelo, ¿cierto? Tenemos estas ramas así. Tenemos acá esta ramita, ¿cierto? Bueno, tomemos esta así, hagámosle otra acá. Bueno, ya va a gusto de ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto le vamos a colocar colbón. ¿No? Vamos a quitar todo este reguero. Bueno. O sea, son ejemplos para pues para hacer diferentes figuras, ¿cierto? Ahí. Tengan en cuenta siempre que el porcelanicrón hay que colocarlo sobre colbón. O sea, si vamos a trabajar sobre una tabla, siempre hay que ponerle una base de colbón. Sobre una tabla, sobre la superficie que lo vayamos a colocar. ¿Vale? En este caso sería porcelanicrón. Si lo quieren hacer con la misma pasta texturizadora, válido también, ¿cierto? La hacen bien espesita, le echan más yeso, le echan más, sí, sobre todo más yeso, para que nos quede más cremosa. La pueden expandir. Voy a hacer una parte acá en porcelanicrón y la otra la voy a hacer con la masilla en el momento que vayamos a utilizar la masilla, ¿cierto? Entonces, porque aquí pues son diferentes modelos que les voy a mostrar hoy, ¿cierto? Porque pues, para que ustedes vayan mirando qué opciones pueden ir tomando, ¿cierto? Esto también se puede utilizar en el tema de las flores que vamos a hacer a continuación. También podemos tomar, o sea, las mismas ideas las podemos ir implementando en todos los cuadros que se nos ocurra. Mire, cuando tengamos, por lo menos acá no me alcanzó el porcelanicrón para todo, ¿cierto? Entonces, acá yo me mojo un dedo con un poquito de agua y lo esparzo sobre el otro. Solo cuando lo vayamos a colocar. El porcelanicrón no se ablanda con agua. Tengan eso en cuenta porque lo podemos estar dañando. ¿Listo? Solo es como para suavizar los dedos o nos podemos untar aceitico, ¿cierto? Entonces, si no tenemos aceite a la mano, una crema bien, que sea bien grasosita, para que no se nos pegue todo el tema del porcelanicrón, entonces utilizamos un poquitico de agua. Miren, ahí. Solo como para esparcir. ¿Listo? Ya saben, no, el agua no ablanda el porcelanicrón, al contrario, la daña y lo llena de hongos. Si lo vamos a guardar. Si es para poner acá, no importa, porque igual esto se va a dejar al aire libre, igual se va a secar. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos ya el tema de la rama, ¿cierto? Esta parte de acá la voy a dejar para hacerla con el texturizador. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esta parte así, si ustedes la quieren hacer toda en porcelanicrón, listo, la hacen toda, de una. Las ramas que vayan a hacer, lo que quieran hacer, eso lo van a hacer de una vez con el porcelanicrón. ¿Vale? Vamos a buscar una herramientita que la tenía por acá. Aquí está. Bueno, aquí tengo esta.
Es un poquito grande, pues entonces lo vamos a trabajar. Bueno, es bueno que estas ramas comiencen desde el borde del cuadro para que aparentemente pues allá atrás hay un árbol más grande. Entonces pues vamos a dar como esa impresión, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es ir como tomando los movimientos de las cortezas de las ramas, ¿cierto? Inclusive hay unas partes donde hay como unos nudos, entonces ustedes hacen como un círculo, así varios circulitos, uno dentro del otro, y así. Digamos que en esta parte hay una rama que cortaron, que arrancaron. Entonces podemos poner, digamos por acá, en esta parte de arriba, ¿cierto? Cogen un pedacito de porcelanicrón, hacen una bolita, la alargan un poquitín, como ya le pusimos el colbón, la ponemos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a esparcir, ¿cierto? Entonces, ahí. La esparcimos, le damos la forma, ¿cierto? La esparcimos bien porque tiene que quedar que hace parte de esta rama, ¿cierto? En esta parte, ¿cierto? Con uno de estos o con, bueno, con algo que tengan ustedes, puede ser la punta, la parte de atrás de un esfero, le hacen acá. Ustedes saben que cuando se corta una rama como que se empieza a secar hacia adentro, ¿cierto? Entonces le hacen un hundido, ¿cierto? Ahí, y lo mismo, cogemos una herramientita y vamos a ir haciendo como unos circulitos, ¿cierto? Y le hacemos el grabadito. Ahí, miren, ahí es como si hubieran cortado una rama de ahí y nos quedó el cogollito ahí, ¿cierto? Miren, ahí, ¿vale? Lo pueden hacer hacia arriba, lo pueden hacer hacia un ladito. Mire, por ejemplo, este acá, lo podemos hacer así de medio lado. También nos queda espectacular. ¿Sí ven? Acá, lo hacemos hacia un ladito y, o sea, ustedes lo ponen como ustedes quieran. Pero eso sí, siempre lo esparcen acá, que no se nos note, y le hacemos la rayita. El tema del color del porcelanicrón no importa. Si tienen negro, bien, porque lo podemos hacer en brocha seca, ¿cierto? El porcelanicrón, después de que se seca bien, no tenemos ningún problema con pintarlo con acrílicos. Entonces, bueno, aquí vamos a continuar haciéndole en los dibujos a nuestras ramitas. Bueno, ahí ya nos quedó. No sé si lo alcanzan a ver bien. Ahí, ¿cierto? Ahí nos queda pues ya como la delineación. Tengan en cuenta siempre, como tenemos buen colbón, que en estas partes nos quede bien pegado, ¿no? Porque cuando el porcelanicrón empieza a secar, empieza a reducirse, ¿vale? Entonces, para que no, esta rama no nos va a quedar por allá en la mitad, entonces siempre tengan en cuenta ponerle bastante colbón y asegurarse de que pegó del, como al momento de ponerlo acá lo estamos esparciendo, entonces ahí nos queda bien pegadito, ¿vale? Entonces, digamos, ahí está la rama, ahí, bueno, ahí iría nuestro pajarito, ¿cierto? Este iría de esta manera, ¿cierto? Voy a poner aquí al derecho. Iría de esta manera, creo, ¿cierto? Ahí. Más o menos ahí. Esta colita, en este pajarito va como recta. La pueden poner hacia arriba también. Unos pajaritos que la colita la suben bastante. Entonces igual, en el dibujo todo eso va en la forma como ustedes lo dibujan, ¿vale? Bueno, lo voy a poner al derecho para ir cuadrando aquí pajarito. Bien,
esta sería la forma de colocarlo, ¿vale? Ya ustedes definen, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar dónde van las patas, ¿cierto? Acá iría una, acá iría la otra, ¿cierto? Ahí más o menos, acá, bien, para poder quitar nuestro pajarito, ¿cierto? Entonces, vamos a coger el pedacito de porcelanicrón. Voy a coger una bolita, ¿cierto? Vamos a estirar y vamos a estirar una parte más que la otra. Vamos a hacer como una gota larga. Esta parte la vamos a aplastar acá, ¿cierto? Esta la vamos a alargar un poco más y le vamos a quitar un pedazo. Hacemos como si fuera un remo, ¿cierto? Más o menos. Un remo. Acá, ahí. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer. Con la herramienta que se me hizo, ustedes verifiquen que no es untada de nada, que la puedan untar de aceitico o de agua para que puedan hacer los cortes. La vamos a cortar en 1 y 2, ¿cierto? Con eso nos quedan 1, 2 y 3 deditos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger cada dedito y lo vamos a redondear, lo vamos a estirar, ¿cierto? Vamos a hacer, estirarlo, chan, 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 chan. Ahí. Con mucho cuidado, ¿no? También pueden hacer el palito y hacer pues cada dedito aparte, o sea, ya como les quede más fácil a ustedes. En este caso pues les voy a mostrar así. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí donde marcamos le vamos a poner, miren, así nos quedaría, ¿cierto? Y aquí vamos a marcar dónde van a ir nuestros deditos, 2 y 3, ¿vale? Para esta patita. Vamos a poner la patita acá. Esta la mandamos hacia abajo. Tengo muchas cosas acá, porque el pajarito está apoyado de esta manera, ¿cierto? Entonces esta patica tiene que ir hacia abajo y esto es como si estuvieran atrapando la rama. Ustedes ahí le hacen la forma. A ver, este dedo va acá, este va acá y este la vamos a mochar acá un pedacito, va por la parte de atrás de la rama, como si estuviera por detrás de la rama. ¿Listo? Entonces, acá en este dedito le marcamos y ya nos queda como si estuviera por la parte de atrás de la rama. Ahí. Ya en el momento de ustedes pintar, ya le van a dar, ya van a marcar que, o sea, cada espacio va a ir con su color, entonces ya van a saber que va dónde. ¿Listo? Ahí. Ahí nos quedaría una patica, ¿cierto? Este dedito va como por atrás, ¿vale? Ahora vamos a hacer los otros de este lado. En este lado, como el cuerpo está recargado, ya les digo, es en este caso de este pajarito. Ustedes pueden ir pues tomando la idea e ir mirando cómo cuadran en otros. Tomé este porque pues veo que es como el más me gusta, me parece muy bonito y veo que es un poquito más complejo, entonces por eso les doy como la idea en este, para que los otros pues ya los vean más fáciles, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer 2 deditos al mismo tamaño de estos. Ahí, más o menos ustedes van midiendo
¿cierto? Son casi iguales. Entonces igual, así, con la formita, no van derechos, ¿listo? Van curvos, porque el pajarito está agarrado de la rama, ¿cierto? Él está así. Entonces van a ir los deditos curvitos. Ahí. Si esta es una forma de un montaje, ya ustedes le ponen florecitas, ¿vale? Listo. Entonces, tenemos este tema así y acá inclusive en el modelo no está, se ve solo los deditos, pero le podemos hacer un pedacito de pata para que no se nos vean los dedos ahí como volando, ¿cierto? Los esparcimos bien. ¿Ve? Mejor. Y con eso pues ya el otro dedito se supone que está por detrás, ¿vale? Entonces aquí, antes de montar el pajarito ahí, le vamos a dar forma a los deditos, que son como unas rayitas, y ya. Ustedes retallen que igual si el pajarito lo tapa no importa, pero es mejor que se vea y no que se vaya a ver un hueco ahí, ¿vale? Que se vea tallado allá adentro y no que se vaya ahí. Bien. Ahí. Entonces, ya cuando lo veamos, ¿cierto? Veamos que ya como que esa es, entonces listo, ¿vale? Esto lo dejamos secar, esta parte, antes de montar el pajarito. Ahorita lo voy a hacer con esto fresco porque pues ya me tocó, ¿cierto? Pero lo ideal es que dejen secar el pajarito, esta parte, la dejen secar muy bien, pues no muy bien, pero que lo dejen secar un poquito, ¿cierto? Puede ser de un día para otro, para que tenga pues como más consistencia y no se les vaya de pronto a dañar el trabajo, ¿cierto? Pueden hacer esto, o sea, pueden ir haciendo bastantes pajaritos, ir haciendo esta parte y ya después hacen todo su montaje, ¿vale? Entonces, bueno, ahí nos quedaría más o menos, ¿cierto? Entonces ya lo montan, que cuadre esta patica con esta parte del cuerpecito, ¿vale? Esta parte, por ejemplo, acá, pajarito, como está gruesito, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que nos case bien, le voy a cortar esto. Ya ustedes van mirando que les case perfecto, ¿cierto? No que ya lo tengo talladito por detrás, entonces no importa. Ustedes, todo tiene que casar con todo, ¿cierto? Acá, mira, ahí ya me queda mucho mejor. Ahí. Ya en esta partecita, cuando ya tengan el montaje, entonces ustedes lo que hacen es con la masilla, cuando le vayamos a poner acá, cuando vayamos a poner el pajarito y todo, acá en esta parte le vamos a acomodar como si la patica saliera de por acá, ¿cierto? Con la masilla o pues con el porcelanicrón también. Ustedes lo van cuadrando antes de ir a pintar, ir a hacer algo para que no se vea que la pata está volando o la dejan ahí. Esta pata se supone que es la de la parte de atrás, ¿cierto? Nuestro pajarito iría como la cola hacia atrás y el cuerpo hacia adelante. Entonces, si lo vamos a hacer así, hacemos esta parte más delgada, ¿cierto? Mire, acá lo adelgazamos y acá lo dejamos más levantado. Lo dejamos como transversal.
¿cierto? Que no nos quede totalmente parejo, sino que esta parte, si lo vamos a hacer así como si estuviera de medio lado, entonces le quitamos más de este lado y de acá nos queda un poquito más alto. ¿Okay? Ahí lo vamos cuadrando y ahí es. ¿Listo? Bien. Ahí es. ¿Listo? Entonces ya vamos a cuadrar lo de las flores y el montaje, y para que ustedes vean cómo va quedando todo. Bueno, entonces continuamos acá. Para hacer un tulipán. ¿Listo? Acá igual tengo pues mis pedazos de icopor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero la parte central, ¿cierto? La parte central es como una especie de ovoide, ¿cierto? Pero con una parte redonda, ¿cierto? Entonces, cortamos un triángulo, ¿cierto? Puede ser, ya les digo, yo tengo ese icopor. Si lo quieren hacer pues en un icopor más delgado, como es para hacerlo solo en relieve, no necesariamente tiene que ser un icopor tan grueso, ¿cierto? Puede ser de 2 centímetros, de 3, de 1, pues bueno, si el cuadro es muy pequeño, puede ser de 1, ¿cierto? Pero pues la verdad pues el icopor de 1 centímetro yo lo utilizo más que todo como para relleno, porque pues me da desconfianza que ese icopor se desbarata tan fácil. Entonces bueno, el triángulo le vamos a matar todas las puntas, le vamos a cortar todas las esquinas, ¿cierto? Y vamos a dar como una forma redondeada, ¿cierto? Acá vendría siendo el centro de las hojas. Este lo podemos hacer de dos formas, ¿cierto? Lo podemos hacer bien sea porcelanicrón o bien sea con encolado, ¿cierto? Agregándole encolado a la pieza. Bueno, tenemos esta parte, ¿cierto? Como la vamos a hacer en 2D, yo aquí la hice como si la fuéramos a hacer en 3D, ¿cierto? Como la vamos a hacer en 2D, entonces le voy a quitar esta parte. Es más, la podemos hacer en 3D si tenemos un icopor como el que yo tengo acá de grueso, y la cortamos en 2 y ahí nos da para 2 flores, ¿cierto? Aquí en este caso pues ya yo les haría los 2 ejemplos que les quiero mostrar. Bueno, tenemos estas. Bueno, vamos a hacer la primera, que va a ser con porcelanicrón, ¿cierto? Tenemos nuestro centro, lo vamos a lijar. Ay, no se quiere quedar quieto. Lo vamos a lijar, ¿cierto? Lo lijamos. Acá, como se supone son hojas, ¿cierto? Son pétalos de nuestra flor, entonces le vamos a hacer como un pequeño retalle. Esto también lo podemos hacer ya en la parte de qué, con el porcelanicrón, o si lo vamos a hacer con texturizador, lo podemos marcar de una vez con la lija, ¿cierto? Bien, vale. Entonces, vamos a hacer primero la parte del porcelanicrón. ¿Listo? Entonces, tenemos esta pieza, ¿cierto? La vamos a untar. O sea, esto es en vez de texturizados, ¿no? En vez de.
sea, si lo vamos a hacer en porcelanicrón, omitimos esto y se lo hacemos sobre la masa. ¿Listo? Cogemos una bolita. Ya les digo, el color no importa. En este caso pues no tengo las manos muy limpias. El porcelanicrón se me va a manchar, pero como lo vamos a pintar, no hay problema. ¿Listo? Aquí es como para hacer el video. Si ya lo queremos hacer del tono que tenemos de porcelanicrón, ahí sí pues ya con las manos muy limpiecitas sobre una superficie muy limpia. Ustedes saben que el porcelanicrón es bastante delicado y se le pega toda la contaminación que tengamos en las manos o en la superficie, todo se le va a pegar. Entonces mire acá, ahí, bien. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a coger la herramientita y vamos a hacerle su tallado. Untamos en este caso pues tengo agua o con el aceitico, ¿no? Con aceitico, con crema, untamos la herramientita para que no nos vaya a levantar el porcelanicrón. Esta no va acá. Las hojitas del tulipán, de los petalitos van como en esta forma, ¿cierto? Acá se da cuenta que va girando, entonces ahí, miren. Tenemos esta parte así, ¿cierto? Lo montamos en una tablita. Bueno, esto también lo vamos montando en una tablita, ¿cierto? Igual, lo pegamos. En este caso solo voy a hacer una, porque pues el tiempo no me da, pero pues ustedes ya ven la imagen y ven que son varias. Igual, el tema es el mismo, ¿cierto? Solo es repetir. Tratamos de pegarlo bien ahí. Cuando lo vayan a colocar la masa sobre el icopor, tengan en cuenta también que el icopor esté bien untado de colbún. O, a no ser que cierren todo, o sea, que pongan porcelanicrón en la parte de atrás y lo dejen bien cerrado. Porque igual, el porcelanicrón se va secando y se va encogiendo. Entonces nos va a quedar la mitad del icopor sin porcelanicrón. O se nos va a deformar. ¿Listo? Bueno, en este caso tenemos esa parte, ¿cierto? Para hacer las hojitas de los lados, lo que va cubriendo, o sea, los pétalos que ya están abiertos, entonces es muy fácil también. Ustedes cogen una bolita, ya les digo, tengo las manos sucias, no, si ven eso sucio, entonces no me vayan a juzgar, porque todo esto se va a pintar, ¿vale? Bueno, tenemos la bolita, cogemos con esta parte de acá de la mano, bajamos y le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Tenemos esta forma, ¿cierto? Como una especie de rombito. Lo vamos alargando. Bueno, aquí podemos tener esto es un individual viejito, ¿cierto? Que son de esos acrílicos. Entonces en esta parte le ponemos aceite, en este caso sí le debemos poner aceitico o una crema muy humectante. Esto ahí ya le puse aceitito y la vamos a estirar, ¿cierto? Vale. Vamos a ir dando una forma alargada como un ovoide, ¿cierto? Esto sí es un ovoide. ¿Sí? Ustedes miran el grosor que la quieran, ¿cierto? Miran el grosor que quieran la hojita. Ahí. Y la vamos colocando en esta parte. En este caso, como son
solo un relieve. Entonces esta que hice acá la podemos partir en dos, ¿cierto? Acá. Que no se me quiere poner el pegante ahí. Le ponemos a la tabla, al bordecito de la tabla, y acá al bordecito del centro, por si acaso, ¿vale? Bien, entonces tenemos esto. Ya si la van a hacer en 3D, pues la dejan así, la van colocando alrededor del centro. ¿Listo? Tenemos acá nuestro ovoide y vamos a cortar. Cortémosla con este. Y acá tengo otro más limpio. Con esto. Listo. Acá. Partimos en dos nuestro ovoide y le damos otro poquito para que no nos quede tan mucho. ¿Ven? A ver, entonces tengan en cuenta, esta parte redondeada va siempre hacia afuera, ¿no? Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra hojita, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Y acá le vamos dando la formita. ¿Listo? Esto de acá. Hacemos esto para que no entretenga la vista. Miren, ahí. Y este otro también lo ponemos ahí. Acá. Bien, esta sería una de las formas, ¿no? Así con el porcelanicrón. Así, bien. Me parece como la más fácil. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, dejemos este acá porque si lo necesito para hacer las hojas que están en la parte de atrás. Entonces, hacemos lo mismo. Unos ovoides, ¿cierto? Los aplastamos, los alargamos, le vamos dando su forma y lo vamos colocando atrás. Bueno, ya mirando la forma como va nuestro dibujo, nuestra imagen, entonces ya ustedes ahí van poniendo el cordón para colocar la pieza que estamos haciendo, ¿cierto? Aquí se me dañó un poquito la hoja porque la puse sobre la otra superficie, que lo quité. Bueno, igual es un ovoide, la aplanamos, le damos su forma. También hay unos moldes de hojitas, también válido. Aplanan el porcelanicrón, hacen el moldecito, lo siguen aplanando y miren, acá estas hojas son alargaditas, ¿cierto? Son bastante alargadas. Ahí le van dando su forma y las colocan. Esta para acá, mejor. Ahí. ¿Sí? La colocan, pueden dejar para que nos quede con movimiento, ¿cierto? Pegan la punta, dejan unas partes levantadas, solo unas partes, ¿cierto? Ahí ustedes le van dando la formita para que nos quede con una formita, ¿cierto? Entonces ahí puede ser con una herramientica, con un palito de pincho,
esta hoja no tiene tanta nervadura, ¿cierto? Entonces lo único que vamos a hacer es unas rayitas muy sugeridas, ¿cierto? Para que no nos quede la hoja plana, pero pues no tiene nervaduras tan marcadas, son más bien un poco lisas, pero sin embargo sí tiene textura, un poquito, muy poquito, son casi lisas pero no totalmente. ¿Listo? Ahí ustedes le van dando el movimiento que quieran, pero se aseguren de que en algunas partes sí les quede pegada. ¿Listo? Sobre todo los extremos. ¿Listo? Hacemos la otra. Hacemos la otra hojita también, igual. La pegamos, ¿cierto? Y le damos algo de movimiento. Peguemos la del centro. Hacemos el movimiento acá. Acá. Ahí. Bien. Y esta parte de acá, como lo necesitamos con un movimiento, también hacemos nuestro bastoncito en ustedes lo van alargando dependiendo pues el largo que quieran. Si lo quieren hasta el, yo lo quiero hasta acá, hasta el extremo del, porque pues solo serían unas flores. Entonces de acá, como en el dibujo muestra, van varias, entonces ustedes lo que pueden hacer es pegar una de acá y poner otra aquí aparte, ¿cierto? Ahí ustedes miran el movimiento que tenga su dibujo, pero pues por ahora pues vamos a hacer solo una pues por cuestión de tiempo, ¿cierto? Bueno, aquí ya tengo mi palito, dejo esto acá, lo vamos a poner desde la parte de arriba de la flor, ¿cierto? En esta parte, acá, le ponemos un poquito, porque la parte verde no se abre por los lados, sino que hace como parte del mismo color de la flor, ¿cierto? Te lo vamos a pegar desde ahí, ¿cierto? Le dan el movimiento que ustedes crean pertinente, ¿cierto? Acá. Pero acá lo que sí vamos a hacer es esparcirlo. ¿Listo? Acá no se tiene que ver el pegue, para nada. ¿Listo? En esta parte. Bien. Bueno, esta sería la forma de hacerlo con porcelanicrón. En esta parte, bueno, las hojas quedaron hacia abajo, pero si ustedes quisieran que la hoja se viera pegada sobre la rama, simplemente es dejar una punta o la pegan después de poner la rama y la adhieren ahí, ¿cierto? Y ya, miren, ahí ya nos queda. De acá nos queda parte de, esta va por encima, esta va por debajo. Aquí lo mismo. Vamos a hacer algo de nervadura. Bueno, esta es la forma de hacerla con porcelanicrón, que me parece que es una forma más bonita de hacerla, pero pues también la podemos perdón, hacer en encolado. Entonces ya les muestro cómo la podemos hacer en encolado. Bueno, con la parte del encolado viene siendo pues muy parecido, es también demasiado fácil. Bueno, esto lo vamos a dejar a un lado, lo voy a montar ahí mismo. Bueno, tenemos la otra mitad que habíamos dejado, ¿cierto? Entonces, ya saben, hacemos una especie de ovoide con una parte plana, la lijamos. Tenemos lienzo, ¿cierto?
este caso sí es necesario utilizar lienzo, una tela que sea de algodón 100% y que sea gruesa. Este es madreselva, o lona costeña. Ustedes pueden comprar 25 centímetros, o bueno, si han hecho cuadros o algo, eso siempre quedan recorticos. Entonces utilizamos esos recortes, ¿cierto? Bueno, aquí yo estoy cortando ahí como al ojo, pero ustedes miden más o menos que la tela nos alcance y nos sobresalga un pedacito, ¿cierto? Aquí tengo dos pedazos, ¿cierto? Para hacer las dos hojas. Entonces este está como un poco arrugado, pero no importa porque ahorita como lo vamos a mojar con el colbón, no importa. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo para dos hojas, ¿cierto? Lo doblamos para que nos queden las partes iguales y vamos a hacer igual el ovoide. Ahí. Traten que la tela no se les vaya a deshilachar ni nada, para que no vayan a... no les vaya a quedar pues mal el trabajo, ¿cierto? Vamos. Bueno, el montaje de este lo voy a hacer en la misma tabla para ahorrar tiempo y porque pues tampoco no es que tenga muchas tablas disponibles, pero o sea, se va a integrar igual porque nos va a quedar muy parecido, no importa esto. Por eso se llama técnicas mixtas, porque pues integramos todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Esta masa ustedes ya la saben hacer, ya saben que es una parte de estuco, una parte de yeso y una parte de colbón. Ya ustedes tienen el video de cómo preparar la masa, este texturizador, ¿cierto? Entonces aquí lo revolvemos bien, que nos quede bien homogéneo. Si tenemos esta masa en esta, así como en esta textura, ¿cierto? Que nos queda como a punto, como cuando hacemos las claras a punto de nieve, que nos queda como con una lagrimita. Así lo podemos echar en un tubito, en un tarrito que tenga tubito como esto, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Bueno, ya les dije que se puede utilizar estos del agua oxigenada. Si no, en los remates venden esos para la salsa de tomate, también nos sirve. Echamos un poquito ahí y vamos, o con una boquilla, pero pues igual la boquilla no nos queda sirviendo, la lavamos, pero pues solo la vamos a utilizar para eso, ¿cierto? Entonces pues preferiblemente en un tarrito, para que la podamos mantener bien tapadita. Ahí nos puede durar por ahí unos 2 o 3 días, no, por ahí unos 2 días, porque como lleva el yeso no dura mucho tiempo seco, húmedo, se nos seca muy rápido. ¿Listo? Entonces esto lo podemos pegar acá con colbón, ¿cierto? O con el mismo texturizador. Voy a limpiar esto con una servilletita. Aquí tengo la servilletica, limpiamos esto, ¿cierto? Siempre tengamos un trapo, una toalla desechable, algo para estar pues como limpiándonos las manos. Bueno, lo podemos hacer con el mismo texturizador, lo ponemos ahí y la ponemos ahí en la forma que ustedes la quieran, ¿cierto? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle texturizador. Si ustedes ven que está muy espeso, le pueden poner más colbón. Si el colbón es espeso, recuerden, esto tiene que ser con colbón artesanal. ¿Listo? Colbón blanco de madera o colbón artesanal. ¿Listo? No utilicemos el colbón escolar, porque es que la verdad, bueno, de pronto para esto nos puede funcionar. Pero si vamos a hacer encolado, para el encolado tiene que ser
Colbón artesanal, nada más. ¿Listo? En esta parte ¿en qué nos ayuda esto? En la parte de la textura atrás, ¿cierto? Acá, antes de colocar esta flor, si la vamos a hacer en porcelanicrón, podemos colocar con un pincel, lo podemos pintar con nuestra pasta texturizadora y nos va a dar una textura muy bonita, que eso ayuda a enriquecer como nuestra obra, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos eso ya ahí con el texturizador, ¿cierto? Ahora vamos a poner un poquito de Colbón en un tarrito. Ahí ya, yo ya tenía un poquito. Y le ponemos, si está espeso, si vemos que está como espeso, ¿cierto? Le ponemos un poquitico de agua, solo un poquitico, como para que nos quede más fácil de manipular. Pero, ojo, Colbón madera blanco o Colbón artesanal, así lo pueden preguntar, Colbón artesanal o Colbón madera blanco. No Colbón madera del que viene color beige, ni Colbón escolar, porque ese no nos sirve para encolado. ¿Listo? Si vamos a hacer encolados, es solo con este Colbón. Bueno, ahí vamos a poner las hojitas, las vamos a entrapar. Yo las sumerjo porque están pequeñitas y porque pues, bueno, la vasija es pequeña, la pieza es pequeña. Si fuera una más grande, pues la sumergía también en una vasija más grande. Hay personas que cogen esto sobre un plástico y lo van pintando, ¿cierto? Le van untando, pero pues a mí me parece que es más trabajo y sí se desperdicia más tiempo. Entonces no vale la pena hacer eso. Bueno, ya tenemos esto untado de Colbón. ¿Qué vamos a hacer? Igual, vamos a ir colocando la pieza, le damos su forma, ¿cierto? Ahí le damos su formita, ahí está. Vamos a coger la otra. O sea, esto es muy fácil, ¿cierto? De cualquiera de las dos formas que lo hagamos es bastante fácil. Ensayen todas las formas, porque pues chévere, ¿no? Aprender cómo hacer todo, ¿cierto? Bueno, en este caso dejé las hojas completas. Si quieren, le pueden quitar un pedacito, ¿cierto? Aquí la estoy como recogiendo un poquito, porque se me olvidó cortarle una parte. Entonces, no, la voy a recortar para que ustedes vean. Aquí unto la tijera, pero bueno, ya ahorita la lavo. Mejor, dejamos esta parte así. No la recorté, perdón, olvidé. Pequeño olvido. Y ahí, este sí lo dejo acá recogido. Y miren, ahí nos queda nuestra florecita, ¿cierto? Para el tallo tengo este cordón, que es de lo que trabajamos de macramé, ¿cierto? Medimos, cortamos, igual lo vamos a impregnar. Tengan cuidado que no se les desarme. Con mucho cuidado. Ahí. Bueno, mire, yo hago esto es porque estoy quitándole el exceso, ¿cierto? Cuando ponemos el pincelito acá, ¿cierto? Vamos como escurriendo. O, bueno, con las hojas fue más fácil que con el cordón, por lo que el cordón es más gruesito. Pero mire, ahí va saliendo escurrido. O, si se les dificulta, cogemos. Es solo un poquito, no lo vamos a escurrir del todo, ¿no? Porque entonces no vamos a tener cómo pegarlo. Necesitamos pues cordoncito para bien. Entonces esta parte vamos a dejar bien acá, bien agarradita, bien esparcidita ahí, y vamos a sacar acá. Como nos queda un poquito largo, entonces lo voy a doblar, o simplemente lo dejan y le cortan el exceso, ¿cierto? Ahí, listo.
Ahí está. ¿Vale? Para las hojas, lo mismo. Cogemos, me voy a lavar las manos y ya, bueno, listo. Entonces, cogemos, miramos qué tan larga queremos la hoja, ¿cierto? Cortamos, igual en forma de ovoide. Bueno, aquí lo tengo doble, ustedes ya saben que yo ahí lo tengo doble. Entonces cortamos la forma del ovoide, ¿cierto? La forma de ovoide es como la forma de un ojo. Ahí la tenemos. Bueno, esta me quedó como muy ancha. Las hojas de esta flor es un poco más alargada, más estilizada. Entonces ahí. Listo. Ya tenemos las dos hojitas, lo mismo. Vamos a impregnarlas. Nuestro colbón. Este colbón, si preparan de más, no importa, ustedes lo echan en una vasijita bien tapadita y ahí les queda para sus próximos trabajitos, ¿vale? Si quieren le pueden echar agua hervida o agua de botella para que no les vaya a coger mal olor. ¿Listo? Igual. Entonces, tenemos estas hojitas acá, ponemos y ahí le damos su forma. Y ahí ya ustedes le dan la forma que quieran, lo pegan eso sí de una parte para que y lo dejan quietecito, ¿vale? ¿Ya? Lo escurrimos. Tengan en cuenta no ir a escurrirlo tanto, ¿no? O sea, que nos quede, es el exceso, solo el exceso lo que le vamos a quitar. Bien, esta la vamos a dejar por encima, esta la dejamos por debajo. Bien. ¿Sí ven? Muy fácil. Dejamos acá. Ahí ustedes le dan las formas que ustedes quieran, si quieren le dejan a esa punta levantar. Cuando esto se seque, ahí nos va a dar la forma nuestra hojita. Tengan en cuenta que no les vaya a quedar nada recogido porque después de que esto se seca ya como quede. ¿Listo? Entonces ahí, bien. Y listo. Mire, así nos queda una en porcelanicrón, una en encolada. ¿Vale? Ya en esta parte, lo que les decía yo, pueden coger con el pincel, puede ser antes y lo dejan secar y le dan como este fondo y nos queda bastante interesante. Lo dejan pues parejito, que no vaya a ser para allá, para acá, para allá, para acá, sino pues un brochazo continuo y se nos va a ver muy bonito nuestro trabajo. Si ya se pasó, como en el caso mío, que no, pues no recordé haberlo hecho antes, simplemente dejamos que esto se seque un poco y lo hacemos, o lo hacemos así con mucho cuidadito, miren, y nos queda muy bonito. Ya después colocamos el resto de las flores, si quieren colocar más. Por ejemplo, este nos pudiera quedar bonito aquí al lado de este. Bien, acá puede quedar bonito. Voy a poner colbón en esta parte, el colbón que tengo acá de vinculado, para que agarre. Bien, ahí ya el exceso del cordón que tenía, ahí ya va quedando. ¿Sí ven? Bien. Si lo quieren hacer en un jarroncito, pueden hacer una formita de un jarrón, como lo que ya les he venido explicando, lo tallado en icopor,
lo ponen encima, hacen el hueco para que esto encaje y no les vaya a quedar pues como bailando, ¿cierto? Le hacen la caja para que esto entre y les queda hermoso. O sea, pueden hacer en una tabla más larga y hacen el jarroncito. O sea, tienen cualquier cantidad de posibilidades para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces voy a cortar acá el video porque ya veo que me extendí demasiado y voy a iniciar otro para lo que nos falta.